Buenas noches, buenos días, lo que sea. Vamos a empezar hoy la primer clase práctica y vamos a ver algunas cosas, algunos lineamientos generales que nos van a permitir hacer el resto de los ejercicios. Y después les voy a indicar cuáles son los ejercicios que habría que darle mayor prioridad. No sé si vamos a hacer todos los ejercicios de la guía, pero vamos a tratar de hacer lo máximo que podamos. Entonces, comenzamos con esto que van a ver acá, lo van a ver en la página, este material, perdón, ahí vamos. Entonces, comenzamos por acá. Eh, bueno, en primer lugar tenemos las unidades que vamos a usar, que son las que ustedes ya conocen: longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, temperatura. Y muy importante, tenemos fuerza, que la vamos a expresar en newton, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Energía, que en esta parte del curso vamos a usar joules. La segunda parte del curso, donde hacemos cuántica, el joule va a desaparecer completamente. Está prohibido decir joule en la parte de cuántica, pero por ahora vamos a decir joule, que es newton metro. Y bueno, tenemos potencia. Y después tenemos que tener cierto cuidado en lo que es la densidad, porque la densidad va a ser densidad de masa o de número de moles. Eso va a depender, siempre se lo va a llamar con ρ. Lo que vamos a tener que ver ahí es cuáles son las unidades que estamos usando. Lo mismo con el volumen específico, es una V minúscula que va a ser la inversa de la densidad, pero también puede ser volumen sobre metro o volumen sobre moles. Hay que tener mucho cuidado y mirar las unidades. Bueno, he notado que a veces hay dificultades con las conversiones de unidades. No vamos a practicar eso ahora. El que tenga problemas lo tiene que solucionar. Especialmente este tipo de conversión de metro cúbico a litro, centímetros cúbicos. Son cosas que traen problemas más adelante, pero bueno, hay que superarlo. Y tenemos variables, como está en la parte teórica: hay variables intensivas, hay variables extensivas, que dependen de la cantidad de masa que tenemos, o la cantidad de moles, o que no dependen. Es importante también conocer las unidades de presión. Estas son las más comunes que vamos a usar. Recuerden que la presión surge de acá, ¿no? Es la fuerza, o sea, la presión acá y acá tiene que ser la misma. Entonces, como hay en equilibrio, las fuerzas son iguales. Toda la fuerza que ejerce esta masa de mercurio tiene que ser igual a la presión. Entonces, fuerza presión por área, que sería fuerza masa por aceleración. La masa es la densidad por el volumen, y el volumen es la altura por el área. De acá despejamos y llegamos a esta identidad acá. En el caso particular del mercurio, el mercurio es muy denso, entonces nos permite hacer un barómetro de 0,76 metros. Si usas, en vez de mercurio usáramos agua, tendríamos un barómetro de 13 metros de altura. No sería muy conveniente. Y bueno, este cálculo nos da 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es pascal, y a veces ustedes escuchan en la radio 1000 hectopascales, ¿no? Entonces, un hectopascal son 100 pascales. Y muchas veces, en vez de usar 10 a la 5 pascales, se usa bar. Entonces, la conversión entre bar y una atmósfera es este número que está acá.
Para los gases ideales, en la parte teórica vimos esta demostración donde presión por volumen es número de moles por R por T. Presión es fuerza sobre superficie por volumen, eso nos da Joule. Entonces, cada vez que ustedes vean presión por volumen, sepan que presión por volumen es una energía. Y lo mismo para los diferenciales, o sea, tengan en cuenta siempre eso. De acá despejamos y sacamos cuáles son las unidades de esta constante R que está acá, expresión por volumen, o sea, Joule sobre mol sobre Kelvin. Estos son los datos más modernos que tenemos sobre la constante universal de los gases. Muchas veces en vez de poner Joule se pone atmósfera litro o se pone caloría. Entonces depende de qué es lo que está dado en los enunciados. Si el enunciado viene con atmósfera y con litro, usen esta constante. Si viene con joules, usen esta. Y si no viene con nada, también usen esta. Otra cosa importante es que muchas veces en los ejercicios no se dice tenemos no sé, 2 moles de aire, sino que se dice tenemos 2 kilogramos de aire. Entonces habría que tratar de ver cómo trabajar la fórmula de los gases en el caso en que lo que se da no es el número de moles sino la masa. Bueno, la conversión también es trivial, pero la podemos hacer de una vez y para siempre. Entonces, supongamos que queremos escribir P por B en vez de igual a nRT igual a masa por R, donde este R ahora es un R nuevo. Para que esta fórmula resulte, se debe cumplir esta identidad y de acá despejamos cuánto vale R moño. Entonces R moño es simplemente R dividido la masa atómica. Por ejemplo, en el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno no viene solo en la naturaleza, no se encuentra solo, se encuentra nitrógeno molecular y el oxígeno también. Entonces, el peso atómico del nitrógeno es 14, el de la molécula N2 va a ser 28 y del oxígeno va a ser 32. Entonces, como el aire está compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, sacamos la masa del aire, o sea, el peso atómico del aire, y es 29 gramos sobre mol, muchas veces ponemos 30, y de acá obtenemos que la constante R para el aire es 287 joules sobre kilogramo Kelvin. O sea que cuando digamos tenemos 18 kilos de aire, ponemos acá 18 kilogramos y acá ponemos esta constante que está acá. Ahora, si en vez de aire tenemos agua, bueno, acá les dejo un ejercicio, mostrar que es este número y por ahí revisarlo, todos nos podemos equivocar, ¿sí? Si encuentran algún error es importante también que lo digan. Bien, bueno, en condiciones normales de presión y temperatura es a una atmósfera, a 273 Kelvin, en realidad es 273,12,15 y eso da 22,4 litros. O sea que cualquier gas a estas condiciones va a ocupar el mismo volumen. Es algo un poco extraño, pero bueno, hay que mirar, hay que tratar de entender de dónde viene esto. Otro tema importante para estos ejercicios o para entender esta parte del curso es que las variables termodinámicas se definen en equilibrio, o sea, tanto la temperatura como la presión, no se puede hablar de eso si no estamos hablando de un sistema en equilibrio. En ese sistema, la presión, el volumen y la temperatura no son las tres variables independientes. O sea,
Nosotros estamos acostumbrados a que elegimos X y Z, ponemos X y Z lo que queremos y por ejemplo podemos calcular no sé, el campo eléctrico en función, damos X y Z y calculamos el campo eléctrico en esos puntos. Bueno, acá tenemos un problema, que lo que sería X y Z no son independientes, sino que cumplen con la ecuación de los gases. O sea, dada una presión y un volumen, la temperatura no puede ser también arbitraria. Está estipulada por la ecuación de los gases. Entonces la ecuación de los gases es esta superficie. Significa que no podemos salir de esta superficie. Esta es la superficie superficie de equilibrio para un gas ideal. Entonces en un gas ideal no existe un punto acá afuera. Existen solamente estas superficies. Solamente nos podemos mover por esta superficie de equilibrio. Dentro de esta superficie podemos hacer cualquier camino. Podemos hacer un camino así, podemos hacer, por ejemplo, si vamos por esta curva que va acá, ¿qué estamos haciendo? Y estamos yendo a temperatura constante. Eso se llama una isoterma. Si estamos yendo por este camino, vamos a ir por otra isoterma. Podemos ir por acá, por ejemplo, este camino de acá. Estos son presiones constantes. Y esto que está acá son volúmenes constantes. Esto se llama isocora y estos se llaman isobaras. Y podemos movernos en cualquier camino. O sea, no hace falta que sea ninguno de estos tres. Lo que no podemos hacer es salir de esta superficie. Entonces es importante reconocer esto y también es importante ver las proyecciones. Si nosotros nos paramos acá y vemos desde acá esta superficie, lo que vamos a ver son este escalonamiento, digamos, acá esto sería una isoterma, esto sería otra isoterma, otra isoterma, otra isoterma, y como ven, las isotermas, la temperatura va aumentando en esta dirección, o sea que esta isoterma tiene más temperatura que esta. Y lo mismo podemos hacer si nos paramos desde este lado, desde acá, entonces vamos a ver una presión y temperatura que vamos a ver, y vamos a ver esta recta, esta recta, esta recta o esta recta. Y bueno, esto tiene menor volumen que la de acá, ¿no? Bien, otra cosa que van a notar es que siempre que tenemos derivadas parciales, siempre en termodinámica tenemos derivadas parciales, siempre tenemos subíndices y en general no nos gusta, nosotros no nos gusta escribir tanto, y acá en termodinámica siempre se agregan letritas y eso llama un poco la atención al principio. Ustedes están acostumbrados a que la notación esta de acá, por ejemplo, df de x, y, lo que significa es, para ustedes es la derivada parcial de f respecto de x con y constante. Bueno, a mí me gustaría que hablemos un poquito diferente, no decir f de x y con y constante, sino decir f función de x y de y. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Bueno, acá tenemos un ejemplo muy simple. La potencia eléctrica, ¿aumenta o disminuye con la resistencia? Bueno, yo puedo decir que potencia es tensión por corriente, diferencia potencial por corriente, y la diferencia de potencial es I por R, entonces me queda I cuadrado R. Cuando derivo me da I cuadrado. Como I cuadrado es positivo, la derivada es mayor que cero. Quiere decir que la potencia aumenta con la resistencia. Pero también puedo escribir la ley de Ohm de otra forma. En vez de escribir B por I, escribo B por B sobre R y me da B cuadrado sobre R. Cuando derivo me da menos I cuadrado. Y eso es negativo. Entonces, ¿cuál es correcta de estas dos? Los dejo pensando un ratito. Y la respuesta es que el problema acá es que esta potencia y esta potencia no son la misma función. Matemáticamente, esta función es distinta que esta, y ya lo expresa acá la derivada. Entonces, esta P de cierta medida es incorrecto acá escribir esta derivada de esta manera. Lo que hay que escribir es
Esta es la derivada de p cuando p es una función de r y de b. En cambio acá, p es una función de i y de r. No es la misma función, es una función matemática diferente. Entonces, cuando nosotros expresemos, por ejemplo, la energía, vamos a tener que escribir, cuando derivemos la energía respecto de, no sé, del volumen, y hay que escribir que la energía es función del volumen y la temperatura, por ejemplo. Y si la energía va a ser función de la presión y la temperatura, va a ser otra energía, incluso va a tener otro nombre, porque va a ser otra función matemática y la derivada va a cambiar, no va a ser la misma. Eso lo vamos a ir viendo. Otra cosa muy importante es que vimos en la clase teórica que las derivadas, la definición de una variable termodinámica es una variable que no depende del camino, no depende de la historia, depende solamente del punto en el que se encuentra. Y matemáticamente eso se expresa como un diferencial exacto. ¿Qué quiere decir un diferencial exacto? Bueno, si tenemos un diferencial, lo escribimos de esta manera, a esto lo llamamos m y a esto lo llamamos n. Entonces lo que se debe cumplir es que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. La derivada m derivándolo por i, a este término lo derivamos por i, a este término lo derivamos por x y tienen que ser iguales. Esa es una condición, es sí y solo sí. Entonces si se cumple esto, quiere decir que no depende del camino, quiere decir que las derivadas segundas son iguales y quiere decir que desde cualquier forma que nos aproximemos, que nos movamos en un punto, el diferencial va a ser el mismo. Y esto nos lleva al primer ejercicio de la guía. Para resolver ese ejercicio ya les doy una pista de qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es suponer que x, y z son diferenciales exactos, o sea, son variables, serían variables termodinámicas. Y en primer lugar, como x es un diferencial exacto, podemos escribir esto. Y como z es un diferencial exacto, podemos escribir esto. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar este delta diferencial de x que está acá, ponerlo acá. Entonces, de esa manera nos va a quedar una ecuación que dz va a ser igual a algo multiplicado por dz más algo multiplicado por di. Y luego escogemos dos caminos para resolver las dos fórmulas diferentes que hay. En un primer caso hacemos que di sea 0, quiere decir que nos va a quedar dz igual a algo por dz, quiere decir que ese algo tiene que ser igual a 1. Y en segundo lugar hacemos que dz es igual a 0. Y entonces si dz es igual a 0, lo que esté multiplicando por di va a ser igual a 0. Y de ahí vamos a sacar trivialmente esas dos identidades, vamos a sacar una especie de regla de cadena, vamos a sacar lo que pide ahí la guía, que son relaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, sacar de x, la derivada de x respecto de y es muy complicada, pero sacarla de y respecto de x es muy fácil. Entonces utilizamos que una es la inversa de la otra. O muchas veces tenemos una derivada que es muy difícil de sacar, pero hacemos esa regla de cadena, sacamos otras dos derivadas que son fáciles y resolvemos. Eso se va a usar mucho en la práctica. Bueno, eso es todo por el momento. Con eso podemos empezar a hacer los ejercicios y si tienen alguna duda, alguna inquietud, vamos a abrir el foro donde vamos a plantear todos los problemas que tengan y vamos a discutir un poco y vamos a ver cómo va avanzando el curso. En 1 o 2 días van a aparecer algunos ejercicios para entregar, o sea, para entregar quiere decir para enviar, y es muy importante que los hagan.